veamos de qué manera se modela la radiación de un átomo. Ustedes saben muy bien de sus cursos previos de que, por ejemplo, existen las líneas espectrales de los átomos, las famosas series de Balmer, ¿no? Que nos permiten determinar, según el color, qué tipo de átomo es con el cual estamos nosotros trabajando. Entonces vamos a ver cómo desde este punto de vista clásico se modela esta radiación. ¿Está bien? Es decir, ya no la teoría cuántica, sino la clásica, también permite hacer una modelación con la salvedad que en la teoría clásica esta radiación en principio puede ser continua. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. El acto de emisión de un fotón, de frecuencia. Nosotros tenemos de que cualquier fotón tiene una frecuencia dada. Vamos a poner frecuencia omega sub 0. Se toma como el proceso de irradiación de un átomo que tiene momento dipolar. ¿Está bien? Oscilante. ¿Cuál es el momento dipolar oscilante? Vamos a decir que es un P de T es igual a E xt igual a un E x sub 0 coseno de este omega sub 0 t. Es decir, se considera de que el átomo es como un dipolo que está oscilando con esta frecuencia. Entonces, cuando se irradia un fotón con esta frecuencia, es decir, un H omega sub 0, se está considerando de que el átomo es un fotón que está, un dipolo que está oscilando. ¿Podemos considerar que es un dipolo que está oscilando? Sí. ¿Por qué y de qué manera? De la siguiente manera. Nosotros tenemos, digamos que este que está aquí, en el medio, es el núcleo, y este es el electrón. Entonces el electrón gira y en algún momento está aquí y en otro momento está aquí. Entonces ese giro hace que tenga el dipolo en una dirección, dipolo en otra dirección. Entonces esto nosotros lo interpretamos como que fuese un dipolo oscilante de esta forma. ¿Está entendido, jóvenes? Aquí en este modelo se considera de que el electrón externo, el electrón que está en la última capa, es el electrón óptico. ¿Está bien? Entonces, el electrón externo, y aquí a ese se lo considera como el electrón óptico. Cuando en algún problema ustedes vean una mención a un electrón óptico, se refieren a aquel que está en la última capa. ¿Está bien? El electrón externo, en primer lugar, tiene su carga E y se está moviendo por una ley armónica. Oscila alrededor del átomo, cerca del átomo, pero esa oscilación armónica, ustedes saben que simplemente podemos considerar que está girando, y al considerar que está girando, nosotros tenemos dos oscilaciones, una en GY y otra en el eje X superpuesta. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Este X sub 0, entonces esta es la carga,
del electrón óptico, y X sub 0 en este caso va a ser como que la amplitud. ¿Está bien? Está bien, una amplitud, una posición alrededor de cual oscila. ¿Está bien? Entonces esta es la amplitud de oscilación del electrón óptico. ¿Está bien? Y es un electrón que oscila con esta frecuencia. Entonces, este modelo de un átomo como un dipolo oscilante es muy utilizado en la óptica. ¿Esto está claro, jóvenes? Muy bien. Ahora, el átomo, al momento que irradia, pierde energías. Entonces, clásicamente, debido a la pérdida de energía durante la radiación, ¿eso qué significa? Que al final la radiación desaparece. Es decir, el átomo deja de irradiar, llega a un punto estable. ¿Está bien? Entonces, ¿y eso se debe a qué? Además, se debe a lo siguiente. Al momento que se forma están irradiando, ¿está bien? Los electrones que irradian se van frenando. Pierden energía, pierden velocidad, significa que se van frenando. ¿Está bien? Entonces, ese freno, ¿está bien? Ese freno lo que hace es que las oscilaciones decaigan en amplitud. Entonces, aquí se habla de un amortiguamiento de radiación. ¿Está bien? Aquí entonces esto que he escrito es lo que es el amortiguamiento de la radiación. Es decir, clásicamente las radiaciones se amortiguan, van decreciendo hasta que desaparecen. Entonces, si nosotros consideramos lo siguiente, de que existe un tau, al cual nosotros le vamos a llamar el tiempo de amortiguación. Al momento que describimos el movimiento, eso significa que el x de t, que es este que está aquí, que se transmite en este, es igual al x sub 0 e a la menos t sobre tau coseno de omega sub 0t. Entonces nosotros tenemos de que debido a esa pérdida de energía decrece el orden de las ondas y tenemos este resultado. O sea, es decir, nosotros tenemos que considerar que de esta forma es que será la ley de movimiento del electrón. Jóvenes, preguntas. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Si tenemos la ley de movimiento, nosotros podemos hallar la energía. Entonces la energía total, voy a llamarle W, del oscilador
masa m, jóvenes, donde esta m es la masa, en nuestro ejemplo, del electrón. ¿Está bien? Masa del electrón. Esta va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Vamos escribiendo de una vez la fórmula acá. La energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es la de oscilación, la energía potencial es la energía elástica, y nosotros sabemos de que este va a ser m omega sub 0 al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, todo esto sobre 2 e a la menos 2t sobre tau. Aquí hay que tener en cuenta que esta ya es la suma. Entonces la energía también decrece exponencialmente. También decrece exponencialmente. Ahora, si decrece exponencialmente, entonces nosotros podemos hallar su velocidad de variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces la velocidad de variación de la energía respecto al tiempo, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, que la derivada de W con respecto a t es igual a menos p. Esta es la potencia. Este vamos a ponerle 3 y a este vamos a ponerle 4. Muy bien, entonces lógico que la potencia no es otra cosa que la derivada de la energía con respecto al tiempo, y esto se asocia a la variación con la cual la energía está cambiando en este proceso. Puede ser simplemente debido al decaimiento exponencial, o puede ser debido a otro factor, que hay alguna otra fuente externa y sea una oscilación forzada. Entonces, de aquí, si nosotros hallamos la derivada de este W con respecto al tiempo, hallamos lo siguiente. A ver, vamos derivando. Si es con respecto al tiempo, solo se deriva eso. Entonces esto va a bajar y vamos a tener menos 2 sobre tau. Esto se mantiene igual. M omega sub 0 al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, dividido sobre 2 por e a la menos 2t tau. Esto nos va a dar lo siguiente, menos e al cuadrado omega sub 0 a la cuarta, x sub 0 al cuadrado, sobre 6 pi epsilon sub 0 c al cubo e a la menos 2t sobre tau. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hemos colocado de este lado donde la potencia de un... En todo caso, mejor en vez de escribir tanto, voy a escribir lo siguiente acá. Esto que está acá está asociado con la potencia del dipolo oscilante. Y esta frecuencia del dipolo oscilante, P es igual a la integral del valor medio del vector de Poynting de sigma, que es igual a la segunda derivada de P al cuadrado, su valor medio, donde P es el momento dipolar y la segunda derivada es una suerte de aceleración,
sobre 6 pi epsilon sub 0 c al cubo. Entonces hemos tomado, esta es la potencia del dipolo, lo hemos reemplazado aquí, donde esta es la segunda derivada al cuadrado, por eso aparecen estos valores, y obtenemos este resultado. ¿Está bien? Obtenemos esta igualdad. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar, vamos a poner esto así. Entonces, de aquí nosotros despejamos este tau, y ese tau nos sale 6 pi m epsilon sub 0 c al cubo sobre e al cuadrado omega sub 0 al cuadrado. Entonces ese es el tiempo de amortiguamiento, ¿está bien? El tiempo de amortiguamiento de una onda emitida por un átomo. Aquí nosotros podemos hacer consideraciones numéricas, teniendo en cuenta que este omega sub 0 es del orden de 10 a la 16, de 10 a la 6. Esto es conocido, esto es conocido, es el epsilon sub 0, el pi, 6, todo es conocido menos omega sub 0. Entonces, si nosotros aquí consideramos de que el omega sub 0 está en el orden de 10 a la 16 segundos a la menos 1, entonces nosotros tenemos de que este tiempo es del orden de 10 a la menos 18 segundos. Aquí no es igual, tenemos esa aproximación. Este es un resultado fundamental, que significa que un átomo independiente, individual, después de haber sido excitado, va a emitir una onda electromagnética durante un tiempo del orden, disculpen, es a la menos 8, de un tiempo que es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Es decir, el átomo excitado va a irradiar en este intervalo de tiempo. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? El cálculo del tiempo del tau podría se consigue haciendo, Ya. imagino, Aquí, igual a acá, 0, ¿sí? acá tengo esta derivada, que es la derivada de esto. ¿Está bien? Simplemente derivado. Acá tengo la potencia que la obtengo de acá. Es la segunda derivada del momento dipolar, que es este que está aquí, al cuadrado, su valor medio nos va a botar un 2 por ahí. ¿Por qué? Porque el valor medio del coseno al cuadrado es un medio, sobre esto, ¿está claro? Entonces, esto viene de acá y esto viene de acá. De aquí es de donde se despeja. ¿Dónde voy a despejar? Acá está, porque esto y esto se van a ir. Aquí es también 2t sobre tau. Se van a ir. Entonces, ya que esos se van, el tau se despeja de todo lo demás y se obtiene esto. ¿Está bien? Ya listo, está bien. Gracias. Sí, Jimmy. ¿Has levantado la mano, Jimmy? ¿Tienes una pregunta? Sí, profesor, ¿a qué se refiere con un átomo excitado? Un átomo, cuando está en su estado fundamental, es su energía más baja. No puede emitir energía porque ya no hay posibilidad de energía más baja. Para que emita, primero tiene que tomar energía y subir a un estado con energía superior. Esos estados que no son el fundamental, que tienen una energía mayor, se denominan átomos en su estado excitado. Profe, ¿sería correcto entender que ese tiempo que dura la radiación que emite el átomo
es el mismo tiempo que le tarda volver a su estado fundamental. ¿Sería correcto entenderlo así o es que son como fenómenos que son separados? En esta aproximación clásica sí están relacionadas. ¿Está bien? En estas sí están relacionadas. No es exactamente eso, pero sí hay una relación. Bien, entonces, vamos a ver un poco más. Recordando que, en términos generales, nosotros tenemos de que el h de t r era igual a menos 1 sobre 4 pi c r no, un momentito, le habíamos puesto esto era para el dipolo. A ver, voy a de nuevo dibujar el dipolo. Tenemos esto así, tenemos esto de esta forma. Entonces teníamos nosotros el dipolo, la parte positiva, la parte negativa, y aquí teníamos el punto de observación. Entonces aquí tenemos nosotros, este es un E sub R, ¿está bien? Porque es en la dirección en la cual está apuntando y R es esta distancia. Entonces aquí teníamos el E sub R, este vector unitario, multiplicado vectorialmente por la segunda derivada del momento dipolar, el cual dependía de T menos R sobre C. Y teníamos exactamente lo mismo, E TR es igual a menos raíz cuadrada de mu sub 0, epsilon sub 0, E sub R vectorialmente por H. Menos 1 sobre C epsilon sub 0, E sub R, multiplicado por H. Muy bien. Este es vector. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos. Significa que cuando nosotros estamos describiendo a un campo electromagnético o esta radiación, debemos de tener en cuenta de que hay un campo el cual está siendo presente acá. ¿Está bien? Entonces, un átomo irradia, digamos, una porción de luz, ¿está bien? En la cual nosotros vamos a tener que el campo eléctrico y el campo magnético tienen una amplitud que decae exponencialmente. Entonces vamos a trabajar como siempre con el campo eléctrico. Entonces nosotros tenemos de que para el átomo el campo eléctrico va a ser igual a una amplitud, voy a poner A, por E a la menos T sobre tau, coseno de omega sub 0 T más phi. Esta es la forma que va a tener este campo. ¿Está claro? Es la forma que va a tener este campo. Lógicamente, si quiero hallar el H, simplemente hago la transformación correspondiente y tenemos nosotros el H. No sé, es suficiente hablar con 1. Entonces, esta es la amplitud y esta es la fase inicial. Esta, jóvenes, es el comportamiento del campo eléctrico con respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vemos lo siguiente. En primer lugar, la radiación del átomo no es monocromática. ¿Está bien? No es monocromática. ¿Y eso por qué? Porque fíjense, tenemos nosotros esta frecuencia que va disminuyendo y tenemos, este es el periodo de oscilación, mientras que todo esto que está acá es el tau. Entonces, nosotros vamos a tener que en esta relación para el átomo, el tau
dividido sobre el T es del orden de 10 a la 7. ¿Está bien? 10 a la 7. Aquí hay que tener en cuenta de que el periodo de oscilación es el periodo del orden de 10 a la menos 15. Periodo de oscilación. Tengan en cuenta que el periodo de oscilación está relacionado con la frecuencia omega, mientras que el tau lo hemos hallado de esta expresión, es decir, participa omega, pero no de una forma, no es fundamental. Entonces nosotros tenemos de que lo que vemos es prácticamente esto. Cuando irradia un átomo, lo que vemos es esto. ¿Eso está claro? En la electrodinámica cuántica, a este tau, que es el tiempo de amortiguamiento, es lo que se le suele denominar tiempo de vida. ¿Está bien? Y como dice su compañero, es la analogía clásica del tiempo de vida del estado excitado. ¿Está bien? Del estado excitado. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Ahora, si nosotros seguimos un poco la comparación con la cuántica, aquí nosotros tenemos que, según el principio de incertidumbre, vamos a tener que la variación de la energía multiplicado por el tiempo, esto tiene que ser del orden de h. No sé qué número es ya este es 4, voy a seguir poniendo números que nos pueden servir 5, 6, y entonces significa que esta relación que está acá es 7. Entonces, nosotros tenemos que la diferencia de energías multiplicado por el tiempo de amortiguación tiene que ser del orden de h. ¿Está bien? Este es el tiempo de vida del estado excitado. Entonces la variación de energía es de este orden. Ahora, según los postulados de Bohr, nosotros tenemos de que h omega, esto es igual a B2 menos otra B1, es decir, es la diferencia de energías entre estos dos. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí podemos decir de que esto nos determina con cierta aproximación la diferencia de energías. Entonces, nosotros aquí, esto es una aproximación. Diferencia de energía por tau es igual a h diferencia de frecuencias por tau, y este es del orden de h, de donde obtenemos un resultado de que la diferencia de frecuencias es del orden de la inversa de el tiempo de amortiguamiento. Entonces, aquí se establece por medio de estas consideraciones cuánticas, ya esto es una consideración semiclásica, digamos, tenemos que el tiempo de vida o de amortiguación y el ancho espectral, este es el ancho espectral, y este ancho espectral está asociado al hecho que la onda no es monocromática, ¿está claro? Monocromáticas son ondas armónicas que tienen la misma frecuencia. Si esto tiene así, esto yo lo puedo descomponer en conjuntos de ondas. Entonces, y tenemos de que este es el ancho, digámoslo así, fundamental, visible, donde está concentrada la mayor parte. Entonces, el ancho espectral
está relacionado con el tiempo de vida media de esta forma inversamente proporcional. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien, esta es, jóvenes, lo que corresponde a la radiación clásica de un átomo considerado como un oscilador clásico. Considerado como un oscilador clásico.